Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Bienvenidos mis amados televidentes a su programa Eterna Redención. Soy Floralba Morales, acá desde la Iglesia Misión Vida y Libertad. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos allá a los televidentes que nos están viendo en este momento. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y para que sea el Señor hablando. Amado Rey, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra, Señor, que traes en este momento, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de nuestros siervos, Señor, de nuestros pastores, Señor, y que sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. A continuación, nuestro pastor Oscar Pérez y el pastor Fabián. El tema de hoy es Centinelas de Dios. Eterna Redención. Qué bendición nuevamente poder estar con ustedes. Gracias, Floralbita, por presentar este hermoso programa. Sabemos de que es hermoso, ¿por qué? Porque viene de parte de Dios. Y qué lindo cuando las cosas se presentan para que siempre sea todo bajo la dirección súper sobrenatural del Espíritu Santo. Y en el día de hoy poder continuar en la parte 3 de Centinelas de Dios. Y qué lindo poder en este mismo instante, en este momento, a nuestro lado, a mi lado aquí, mi amado compañero de milicia, como dijo el apóstol Pablo. Claro que sí, mi pastor. Fabián Ortúa. Así que bienvenido nuevamente a este tiempo. Gracias, pastor. De verdad que son unos temas muy importantes y muy hermosos que Dios nos ha regalado, pastor, estos 3 temas. Yo sé que estos temas están llegando a su corazón, a sus casas, allá donde nos están viendo, nos están escuchando y por este medio. Qué bendición, pastor Oscar. Claro que sí, es algo muy lindo. Y hablábamos de los centinelas del Antiguo Testamento, como lo fueron aquellos grandes hombres de Dios, profetas, hombres llamados, mujeres llamadas también, como aquella Esther. Bueno, algo muy lindo, algo maravilloso. Y qué lindo es que en el día de hoy vamos a tratar también, a continuar en la tercera parte de los aquellos profetas, aquellos apóstoles, aquellos siervos ministros del Señor, centinelas del Señor del Nuevo Testamento, que es lo que hoy día estamos pidiéndole al Señor, que cada día podamos ser investidos de ese poder súper sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué tal, pastor, si para retomar, si vamos a 1 de Pedro 4:17, donde la palabra del Señor nos habla de esta manera? Claro que sí, mi pastor, dice la palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu Santo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es la responsabilidad, pastor. Y si miramos, vayamos mirando 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Ahí en 1 de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Si nosotros miramos aquí lo que les espera a todos aquellos que no quieren atender a la voz, al llamado de Dios, y también, ¿por qué? La responsabilidad que tiene cada uno, que tenemos cada uno de nosotros como esos centinelas. Así como aquellos centinelas como lo fueron los apóstoles, como lo fue el apóstol Pablo, aquellos grandes ministros del Señor. Hoy nosotros somos los llamados para continuar aquella buena obra, es decir, seguir esa gran comisión. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, ¿qué nos dice la palabra, pastor? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrían pena de eterna perdición,
exclusivos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire lo que le espera a todo aquel que no quiere atender, el que no quiere verdaderamente dejarse guiar por aquellos hombres, por aquellas mujeres. Hablábamos de que en este tiempo, gloria a Dios, porque hay mujeres que verdaderamente han entendido el mensaje, se han convertido en esas buenas samaritanas, como aquella mujer que predicó la palabra después de que tuvo su encuentro con el Señor. Qué lindo aquella samaritana cuando tuvo el encuentro con el Señor, ¿cierto? Claro que sí, mi pastor. Hay algo que también quiero expresar en este momento, y es de acuerdo a que muchos dejamos de ser ese centinela. ¿Por qué? Por falta de conocer la palabra, por falta de conocer la verdad. Claro que sí. Es verdad, pastor. Por eso lo decíamos en nuestros programas anteriores. En este tiempo hay una escasez de doctrina verdadera. La gente se ha desviado, la gente quiere vivir a su manera, quiere acomodar la palabra a su manera. Pero lo más hermoso es que cuando nosotros encontramos bíblicamente de lo que el Señor nos habla, quiero, pastor, que miremos en Hechos capítulo 2, Hechos 2, 22 al 23. Y son aquellas grandes recomendaciones, aquella persistencia en permanecer en la palabra, como lo hacía el apóstol Pablo, predicando el evangelio del reino de los cielos, ese evangelio original, es decir, esa iglesia primitiva, que es lo que nosotros estamos llamados a permanecer, a seguir en esa línea de la iglesia primitiva, siendo esos centinelas de Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, ¿qué nos dice la escritura, mi pastor? Dice la palabra que dio pastor: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigiosas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Tremendo. Entonces, aquí vemos al apóstol cómo habla de una manera conforme a las escrituras. Tenía que hablar las verdades, y es lo que nosotros somos llamados para hablar, esas verdades posicionales, el lugar, nuestra posición en la que el Señor nos colocó, de lo cual nosotros tenemos que dar cuenta al Señor de todas las cosas. En Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y ahí es donde están las cosas. La palabra nos hace ese llamado de que todos nosotros debemos obedecer a nuestros pastores, a nuestro pastor. Cuando nosotros obedecemos a nuestro pastor, ¿quién es nuestro gran pastor y obispo de nuestras almas? El Señor Jesucristo. Pero también Él ha puesto ángeles, Él ha puesto pastores, ha puesto esos centinelas, de los cuales cada uno de nosotros debemos dar cuenta, pero también es necesario que la persona preste atención, que la persona también esté atenta a someterse a sus pastores, a sus líderes, para que sigan recibiendo esa palabra, para que sean convertidos en esos buenos centinelas. ¿Qué nos dice la palabra ahí en Hebreos 13, 17? La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Así es. Y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios por aquellas almas, pastor, como esos centinelas que Dios nos ha puesto. Pero muchas veces nosotros, en lugar de dar cuenta por las ovejas, por aquellas almas, quizá nos estamos encargando de otras cosas. La gente se ha desviado del verdadero origen de la palabra del Señor, y la gente quiere agradarse a sí mismo. La gente han cambiado ahora, los grandes ministros han cambiado de nombre, ahora ya son saqueos. Así es. Saqueo iglesias. Pastor, algo que respecto a la palabra, que es muy importante. Hay muchos que están trabajando en la obra del Señor, sí, siendo vigilantes, pastor, pero hace falta algo muy importante. El vigilante es aquel que proyecta a la persona confianza. Y también tenemos que entender, Pastor Oscar, que nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes que Dios ha colocado delante de nosotros. Claro que sí. Y el centinela tiene que tener su posición y mantener su armadura. Así es. Porque la Biblia dice que debemos tener toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo, poder estar firme. Imagínense un centinela sin armadura. Es un centinela indefenso. Le pasa como el perrito que dice allá en Isaías, que el perro queda callado, que no ladra y que es como si estuviera muerto. Así es. ¿Cierto? Entonces, un centinela sin armadura, es decir, sin la palabra del Señor, no es centinela. Centinela es aquel que toma la armadura, que toma la palabra, que vive, que permanece en la palabra y que está expuesto
a dar su vida por causa del reino de los cielos. Esto es Así algo es, lindo, pastor. pastor. Claro que sí. Pastor, ¿qué tal si miramos allá en el libro de los Hechos? Perdón, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, perdón, capítulo 5, versículo 1. Mire las recomendaciones que el apóstol hace aquí. Es algo muy lindo. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, ojo a esto, mire lo que dice la palabra. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Es decir, de cuidar de él. Mantener un rebaño, mantener un pueblo dispuesto para toda buena obra. Es algo maravilloso. ¿Qué dice ahí en esta versión, mi pastor? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¡Qué hermoso! Entonces, somos llamados ¿para qué? Para ser esos centinelas responsables. ¿Qué tal, mi pastor, si miramos allá? Aquí es con la palabra. Aquí no podemos irnos fuera de la palabra, ¿cierto, pastor? Así es, esto está lindo. Aquí hay unción. Hay unción, Amén, mi pastor. aleluya. En Hechos 14, 23, en el libro de los Hechos 14, 23, encontramos una palabra tan poderosa donde la recomendación que nosotros recibimos de parte del Señor a que debemos permanecer, a que debemos cuidar lo que el Señor, atesorar lo que el Señor nos ha entregado, es decir, la responsabilidad que tenemos, porque a Dios tenemos que brindarle cuenta de todo lo que Él nos ha entregado, ¿verdad? Así es, pastor. ¿Qué dice la palabra? Dice en Hechos capítulo 15, versículo 23. No, 14, 23. 14, 23. Dice la palabra, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire lo que hay ahí, pastor. Qué bendición, qué palabra. ¿Qué hicieron ellos ahí? Fueron encomendados. Fueron encomendados. Dice que ayunaron, oraron, impusieron manos. Esto es algo lindo, algo maravilloso. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es, mi pastor. Cuando uno es vigilante, espiritualmente Dios le ha asignado y le ha recomendado a uno, Pastor Oscar, ciertas cosas aquí en la tierra. Mire lo interesante que son los ancianos. Así es. Y no son los ancianos únicamente el anciano de años, no. Aquellos que tienen madurez, que tienen conocimiento profundo de la palabra. ¿Cierto? También vemos evangelistas. ¿Qué tal si vamos allá rápidamente en estos minuticos que nos quedan? 1 Timoteo 4:16. El apóstol era muy responsable. Él mantenía encargándole a sus discípulos, ¿cierto? A estos varones de que permanecieran, de que se guardaran, de que tuvieran cuidado de las doctrinas de engaño, de mentira, que es lo que hoy día está haciendo, está destrozando a la humanidad. 1 Timoteo 4:16, ¿qué dice la palabra? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Oh, qué palabra! Así es, paz. ¿Qué podemos encontrar aquí, mi paz, en esto? Mire lo que dice la palabra. Ten cuidado de ti mismo Así es, mi pastor. y de la enseñanza. Así es. El buen centinela se cuida. Claro, ¿cierto? El buen centinela no le da la espalda. No le da la espalda al enemigo, ¿cierto? Así es. De lo primero que se tiene que cuidar el centinela es de no dormirse, querido hermano. Como decía el pastor atrás, en cierta palabra me decía, el centinela que se duerme está perdiendo. Y el centinela que se duerme es aquel que le da principios al enemigo para poder quitar lo que Dios le ha dado, pastor. Exactamente. Entonces es tan hermoso, hermano, las recomendaciones del apóstol Pablo. Y en ello es que nosotros debemos permanecer. Y por eso es que somos llamados para encaminar, para hacer que las personas entren por el verdadero camino. Porque hay muchos caminos, pero el único camino verdadero que lleva a la salvación, la vida eterna, es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el que estuvo muerto y que vivió y que vive por los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2. El apóstol hace otra advertencia. Quiero que lo miremos. Dice la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Qué hermoso! Entonces, sí. Las recomendaciones son muy importantes. Y por eso nosotros, como esos buenos centinelas de Dios, debemos persistir en la sana doctrina. Enseñar, inculcar la sana doctrina. No importa que nos traten
quizá nuestros propios de la casa que nos digan que somos tal vez anticuados, que somos enchapados a lo antiguo. Mire, el Señor quiere que volvamos a esa senda antigua, es decir, esa senda antigua, ¿cuál es el verdadero origen, el diseño de Dios? Que fue lo que el Señor Jesucristo hizo, su vivencia cuando Él anduvo con sus discípulos. Él se comportó como ese buen centinela. Él cuidó de sus discípulos en el momento aún cuando estaban allí en la barca que ya se iban a ahogar, pastor. Claro que sí, pastor. Hay 3 bases muy importantes para un buen centinela, pastor. Y estaban en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Escuchá bien, querido hermano, tú que nos estás viendo allá. Leer, escuchar y guardar. El buen centinela tiene que leer, tiene que escuchar y tiene que guardar la palabra de Dios. Las buenas instrucciones. Así es. Qué lindo. Bueno, mis amados, qué lindo es poder en este momento. Y yo quiero invitarle ya en este minutico que me queda para que juntamente con mi amado pastor que en este momento va a hacer una oración, yo quiero invitarle para que se una, por favor. Adelante, pastor. Señor, te damos gracias primero que todo, Señor, por este tiempo tan importante y tan especial que nos has regalado. Señor, hoy colocamos todas las vidas que nos escuchan y nos oyen por este medio, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Padre, bendícelo, Señor. Y que esta palabra, Señor, que nos ha dado, Señor, para afirmarnos cada día más, Señor, respecto a tu palabra, Señor, sea en los corazones de los oyentes. Te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Qué bendición de Dios. Así que, amado amigo televidente, en nuestro próximo programa nuevamente con ustedes, recuerde, todos los domingos, 9 de la noche, por su canal, Eterna Redención. Un abrazo y bendiciones poderosas y no deje también de vernos por YouTube, TV Libertad Colombia. Bendiciones poderosas. Pastor, Amén. Gracias. Qué bendición, amén. Eterna Redención. Gracias, mis amados pastores, por ese tema, por ese mensaje tan maravilloso que nos han dado en este tiempo. A todos ustedes, televidentes, les animo, si quieren asistir a nuestra iglesia Misión Vida y Libertad, en pantalla aparecen los números y la dirección de nuestra iglesia. Les animo para que sigan continúen ustedes allá en casa buscando de Dios en todo tiempo, en todo momento. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, bendiciones. Ha llegado la hora para creer que aunque haya muerto, reverdeceré. Aunque difícil sea mi levantar y no hay esperanza en los hombres, sé de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Reverdeceré, reverdeceré, aunque pase el tiempo. Reverdeceré, 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 a pesar de los tropiezos. Reverdeceré. Misión Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.